buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Manuela Gaviria y les doy la bienvenida a Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Este es un programa de las organizaciones y redes de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, el canal público de Bogotá. Les cuento que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Pasa la Voz y dale me gusta, y en Twitter, @PasaLaVozDH, hoy con el hashtag No Más Falsos Positivos Judiciales. Recientemente conocimos la captura de 13 jóvenes a quienes se les vincula presuntamente con el ELN y con los atentados ocurridos en Bogotá en la primera semana de julio. Inmediatamente, las organizaciones sociales alertaron sobre un posible hecho de montaje judicial. Días después, en los departamentos del Meta, Guaviare y también en Bogotá, ocurrieron otras capturas de líderes sociales y políticos a quienes también se les vincula presuntamente con grupos insurgentes. Por esta razón, hoy en Pasa la Voz hablaremos de los falsos positivos judiciales. Les cuento que tengo dos invitados muy importantes el día de hoy. Está con nosotros Alejandro Quiseno, quien es defensor de derechos humanos, pero también víctima de un montaje judicial en el año 2005. También está con nosotros Diana Sánchez, ella es directora de la Asociación Minga y vocera del programa Somos Defensores. Antes de pasar a la conversación con ellos, escuchemos qué dice la gente en las calles de Bogotá. La pregunta que les formulamos fue: ¿qué opina usted acerca de la detención de estas 13 personas presuntamente vinculadas con los atentados en Bogotá? Veamos. Hoy en Vox Populi nos encontramos desde la localidad de Kennedy. Vamos a preguntar a las personas qué opinan de las 13 detenciones de las personas acusadas de los atentados en Bogotá. Como en este país siempre sucede es que utilicen personas que son inocentes para justificar que la policía está trabajando. Ojalá que no sea así, ¿no? No, pues que eso está bien, que como se acabe la delincuencia, hay mucha delincuencia. Faltan pruebas de pronto para acusar a la gente porque es como los falsos positivos. Buscan a quién culpar para quedar bien el gobierno. Con tal de dar resultados, no interesa a las personas que se detengan, así sean o no sean culpables. Estoy de acuerdo que hagan mucha limpieza y a nivel general, ¿no? Pues que volvimos a los tiempos de Turbay, pienso yo, de perseguir a personas que defienden los derechos humanos. Que los suelten si no son culpables, si son culpables pues que los juzguen. Muy rápido para tener personas ya capturadas. Bueno, hay una noción entonces generalizada de que esto es una injusticia y por eso, Alejandro, sería importante que nos contaras cuál fue tu historia, por favor. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues en el año 2005, el 30 de marzo del 2005, fui detenido pues sin fundamento a partir pues como de todo un proceso de montaje judicial por parte de la Fiscalía Especializada del Cuerpo de Élite Antiterrorista. Fue todo un proceso de una investigación de más de un año, no solo contra mí, sino contra varios defensores y defensoras de derechos humanos en la ciudad de Medellín. Esto ocurrió en la ciudad de Medellín, donde se creó todo un operativo de simultáneo hacia varias personas, incluyéndome en mi caso, y de manera simultánea, muy similar a lo que ha sucedido como en estos 13 jóvenes, se capturaron a 8 personas, incluyéndome. Esto ocurrió a las 7:30 de la mañana cuando me dirigía hacia la Fundación Sumapaz, que era donde ejercía pues mi labor como defensor de derechos humanos en ese momento. Y pues es todo el tema de generar todo un radio de operación para capturarme, pues con una orden judicial y todo, pero inmediatamente negándome que llamara a un abogado o una abogada defensora para que me atendiera el caso, sino que hasta que no llegase la fiscal encargada no podía tener ningún tipo de comunicación, lo cual pues yo inmediatamente les dije pues que era una reacción que no era debida. Me trasladaron hasta las instalaciones del Cuerpo de Élite Antiterrorista. Cuando llega ya la fiscal, lo primero, la fiscal quinta especializada, cuando llega la fiscal lo que inmediatamente dice es que hay toda una orden de captura, no solo a mí, sino a otras personas más, por ser integrantes también del ELN, en ese caso, y de estar relacionados con todo el tema de rebelión, secuestro y extorsión. Después es un proceso que
que se logra desmontar pues a partir pues como de todo el tema de lo que fue el proceso del falso positivo judicial en este caso, gracias pues como a los abogados y abogadas defensoras de derechos humanos en ese momento, pero fui trasladado a la cárcel de Bellavista mientras se comprobaba todo esto, durando allí alrededor de 6 meses. O sea, ¿Estuviste allá cuánto tiempo? En Bellavista como tal estuve 3 meses detenido. Y luego después de eso pasé a una detención domiciliaria de otros 3 meses, pero igual todo el proceso pues como de detención fueron durante 6 meses. Bueno, Diana, casos como los de Alejandro, ¿son casos esporádicos o se podría hablar de un patrón, de una acción recurrente contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales y políticos? En Colombia esto ha sucedido permanentemente, recurrentemente, es un comportamiento muy frecuente por parte de la Fiscalía y de los organismos de inteligencia en Colombia. Durante el periodo de los 2 gobiernos de Álvaro Uribe fueron permanentes, masivos y en todo el país se dieron. Y en muchos territorios fue algo demasiado frecuente, pero además masivo. Nosotros tenemos memoria de muchos hechos donde se llegó a detener hasta 100 personas al tiempo. Fue una exageración. Diana, ¿por qué esto sucede? ¿Cuál es la razón de que ocurran estos falsos positivos judiciales? La razón fundamental de fondo es que el establecimiento colombiano y especialmente entidades como la Fiscalía o el sistema penal, los servicios de inteligencia y todos los operadores que están en función de perseguir supuestamente a los delincuentes, consideran que hay unos sectores en Colombia que siempre viven bajo sospecha. Muchos de esos sectores somos el movimiento social y somos el movimiento de defensores de derechos humanos, porque en Colombia, a propósito del periodo en el que nos encontramos, de cambiar el paradigma del conflicto armado, de la guerra sucia, hay que cambiar también la doctrina de seguridad. Este establecimiento se metió en su pensamiento que aquí hay un enemigo interno, y hay muchos enemigos internos, y mientras el movimiento social, el liderazgo social y los defensores de derechos humanos no nos saquen de ese pensamiento de doctrina de militar interna, y como enemigos seguiremos siempre bajo sospecha. Bueno, Diana, vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos en Pasa la Voz y antes de seguir nuestra conversación con nuestros invitados, veamos qué han dicho los familiares, pero también los defensores de las personas detenidas recientemente. Póngale cuidado. Hoy en nuestra sección de Póngale Cuidado recogimos varias denuncias de organizaciones sociales acerca de las capturas realizadas en Bogotá y el centro del país durante esta semana a líderes del movimiento social. Vamos a ver lo que nos contaron. Expresamos nuestro rechazo categórico a la acción que viene realizando el sistema judicial en Colombia contra los defensores de derechos humanos, contra los miembros del movimiento social y popular en Colombia. Más bien la decisión de hacer esos allanamientos y de ordenar esas capturas está dada en un marco mediático de una coyuntura en el cual la Policía Nacional necesitaba dar unas muestras de unos resultados y que por eso desde la misma presidencia, el vicefiscal y las máximas autoridades de policía salieron a denunciar, a juzgar anticipadamente a las personas que habían sido capturadas y a relacionarlas con hechos que no tienen nada que ver con los hechos que hoy se les van a imputar, y eso es lo que vamos a encontrar ahora, ¿no? En esta ocasión se trata del presidente de DOT, Edwin Montilla, quien es un destacado dirigente agrario, campesino, defensor de derechos humanos. Fue detenido, hay 2 dirigentes más agrarios también, Ingrid Pinilla, Samuel Rojas, Ramiro, 3 personas que son dirigentes agrarios, defensoras de derechos humanos y miembros del movimiento patriótico, el movimiento político Marcha Patriótica y de la Fundación DOT. Bueno, lo que pasó ayer en Suba fue una diligencia de desalojo
en la cual una casa que funciona como casa cultural, pero también como una casa de familia donde se reúnen distintos procesos sociales y culturales de la localidad, es desalojada violentamente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Ellos están violando el debido proceso porque están condenando a nuestros hijos antes de tiempo. El mismo vicefiscal dijo en sus declaraciones, los declaró como terroristas y como subversivos, sin haberse iniciado el juicio. Bueno, les recuerdo que estamos en las redes sociales, hoy con el numeral No más falsos positivos judiciales. Cuando vemos estas opiniones, Diana, ¿qué explicación podemos darle a esta captura de estas 13 personas? Y más en este contexto en el que estamos viviendo. Y también sería importante entender qué daño le genera esto a la sociedad, qué repercusiones tienen estas situaciones en la sociedad. Sí. Este es el interrogante. ¿Qué hay detrás de una captura masiva de 13 personas, todos jóvenes, en un contexto de paz, en un contexto altamente polarizado en Colombia y especialmente en Bogotá, y que haya sido en Bogotá también es muy importante? Entonces ahí nos queda un gran interrogante, y creo que ese interrogante lo tiene que despejar tanto el presidente de la República como el general Palomino, quienes fueron los primeros en salir a inculpar a estas personas de unos hechos que efectivamente la Fiscalía nunca los mencionó en el proceso que se adelanta, y ahí es donde se habla de un falso positivo, porque se muestran unos resultados con unas personas que nada tienen que ver con ese hecho. Ese interrogante tal vez nosotros no lo podamos resolver, lo que podemos es especular, y eso es lo que ha pasado. Se ha generado una gran especulación a nivel nacional, y la misma prensa, los medios de comunicación y el ciudadano común se pregunta qué hay detrás de esto. Puede ser un hecho provocado para mostrar resultados ante la presión de la supuesta inseguridad que hay en Bogotá y hay en el país, y pues tienen a unas personas, las muestran como si fueran las responsables de los hechos del 2 de julio en las instalaciones de Porvenir, pero que efectivamente no lo son. También puede ser que haya sectores de extrema derecha que les interese generar más confusión, por lo que hay un proceso de paz en La Habana muy importante, y hay sectores que no les interesa que esto funcione, pero también hay lecturas donde se evidencia que por parte del establecimiento hay una persecución al movimiento social, porque el movimiento social en Colombia se ha fortalecido, ha ido creciendo, es importante, y hay sectores que nunca, estos sectores excluyentes, hegemónicos, que nunca han permitido que amplios sectores de la sociedad, rurales, campesinos, estudiantes, afrodescendientes, indígenas, participen en la política y tengan posibilidades cuando van avanzando. Es una forma también de judicializar, de criminalizar y no permitir estos avances. Muy bien, Diana. Alejandro, cuéntanos finalmente cómo logras demostrar tu inocencia a pesar de todas estas arbitrariedades que se dieron en tu caso. Bueno, lo fundamental fue un tema de la presión internacional y de las mismas organizaciones de derechos humanos. Tanto Amnistía Internacional como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas se pronunció frente a mi caso, pero también, como te decía, éramos alrededor de 8 personas, frente a todo lo que fue el proceso como tal. La misma presión pues también de las mismas organizaciones de derechos humanos, en este caso pues como de la ciudad de Medellín, y de las redes también a nivel nacional, pues como que se empezaron pues a generar un proceso de visibilización de cuál era la labor que se cumplía como defensor de derechos humanos. Pero a su vez también otra de las cosas que era lo más paradójico es un poco lo que decía Diana, o sea, cómo se hace todo el proceso de investigación dentro de lo que son estas fiscalías. O sea, en el caso de la Fiscalía Especializada, una de las preguntas fundamentales que veía como un hecho contundente de mi relación era un documento que portaba en el momento de mi detención, que era de la Human Rights Watch, que decía hacia dónde va el proyecto paramilitar. Entonces, que era una investigación estratégica de que estaban pensando hacia dónde se pensaba el proyecto paramilitar. Y le decía yo a la fiscal, incluso, le decía yo, pues esto es que desde este documento yo puedo decir muchas cosas, que este documento era elaborado por la Human Rights Watch. La fiscal ni siquiera sabía quién era la Human Rights Watch. O sea, cosas como esas, inmediatamente decía, bueno, o sea, es paradójico que una fiscal especializada en temas antiterroristas, o sea, no conoce ni siquiera
organizaciones de derechos humanos, no conoce procesos de investigación en clave pues, de una derechos cosa humanos. importante, qué pena que te disculpe, es que en tu caso también, pues una gran debilidad fueron los testigos y las declaraciones que dieron unos supuestos testigos que finalmente pues fueron descabelladas y es por lo que se cae tu caso también. Sí, efectivamente, o sea, es que es como todo el tema de la judicialización sin fundamento, o sea, varios desmovilizados, o sea, estamos en esa época del año 2005, o sea, que se empieza todo ese proceso transitorio de desmovilizaciones, no solo de grupos paramilitares, sino también desmovilizaciones individuales de personas que están vinculadas como con la guerrilla, y un desmovilizado es el que hace un señalamiento sistemático a diferentes tipos de personas que trabajamos pues, en el campo de los derechos humanos. Uno de los casos también muy mencionado para su momento es del grupo musical Pasajeros en la ciudad de Medellín. Es la misma fiscal quinta especializada y con todo este tipo de personas que estaban trabajando para la fiscalía, haciendo todo el proceso de montaje judicial sin fundamento, que hace todo este proceso se logra comprobar, o sea, con la fiscal se logra comprobar Tengo que interrumpir. Sí, se logra comprobar que no es, que es un montaje hecho totalmente por este tipo de personas. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Pasa la Voz. Ahora quiero invitarlos a que veamos nuestra píldora de derechos humanos. Hoy estamos con el abogado Franklin Castañeda, quien nos contará qué es el derecho al debido proceso. Veamos. El debido proceso es el derecho que tiene todo ser humano a ser juzgado, investigado o sancionado conforme a la ley preexistente al momento de la comisión de un delito. Es decir, para que una persona sea investigada, detenida, juzgada, debe haber cometido una conducta que está escrita en una norma. De lo contrario, cualquier funcionario podría inventarse una conducta y querer sancionar a una persona por lo que este funcionario piense está mal. Por poner un ejemplo, tener literatura de izquierda en su casa no es un delito. Así funcionarios de la policía o de la fiscalía pretendan cotidianamente utilizar esto como prueba. También el debido proceso hace referencia a los procedimientos que se deben seguir para el proceso de detención, investigación y el proceso de juzgamiento. Toda persona debe ser juzgada de acuerdo a los procedimientos que están establecidos en la norma. El Estado, en el caso de Colombia, debe asegurarse que a toda persona se le cumplan las garantías mínimas que están fijadas en la ley. Espero que nos estén siguiendo en las redes sociales. Estamos hoy con el numeral No más falsos positivos judiciales. Alejandro, cuéntanos por favor, ¿qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que tú le envías a esos televidentes que de pronto están pensando, por algo sería, por alguna razón se tendrá para que le haya pasado a esa persona eso que te pasó, ese montaje judicial? ¿Qué les dirías a ellos? Más que a los televidentes, yo pensaría que es como a los medios de comunicación y a los mismos entes del Estado, en este caso, por ejemplo, la Fiscalía. O sea, como lo planteaba Franklin, o sea, hay un tema del debido proceso que se tiene que desarrollar antes de generar un señalamiento o un prejuzgamiento frente a un delito o cualquier tipo de delito. Lo que hace este tipo de montajes judiciales y todo es que de entrada se hace un estigma y no se hace un proceso de resarcir o rectificar ante medios, y la Procuraduría tampoco investiga este tipo de situaciones. Entonces inmediatamente dice uno, o sea, ese es el llamado más a los medios de comunicación a hacer ese tipo de rectificación, y para que el televidente o la sociedad en general que de pronto puede pensar que algo pasó aquí con esta persona, pues que sepa que hubo un error y que la responsabilidad es de un ente del Estado, en este caso, de que obró mal, o sea, que obró... Justamente en este caso, ¿cómo afectó tu vida? Pues afecta de una manera social y profesional, o sea, dentro de lo que fue estar detenido en una cárcel donde entras como un guerrillero, siendo defensor de derechos humanos, donde estás compartiendo en una cárcel con personas que son narcotraficantes, paramilitares y todo ese tipo, inmediatamente se genera ya un señalamiento y ya te marcan. Tú sales a la ciudad, pues que en este caso era la ciudad de Medellín, y te puedes encontrar nuevamente con estas personas en la calle, y ya vos ejercer tu trabajo en defensa de derechos humanos pues de una manera queda limitada, porque
ya está de una manera estigmatizada. Entonces, se genera una sanción moral, social y profesional, que es lo que la principal afectación. Diana, ¿cuál es el mensaje que deja el Estado cuando utiliza este tipo de prácticas? ¿Y cómo podríamos también nosotros como sociedad civil hacerle frente a esto? El Estado está mandando un mensaje muy negativo, especialmente en este contexto en el que nos encontramos, porque está mostrando que la institucionalidad, en este caso, el sistema penal, la fiscalía, los servicios de inteligencia y la policía, no están en función de la prevención y la protección. Es más, recurriendo a la Ley de Seguridad Ciudadana, que no compartimos y nunca compartimos antes de que fuera aprobada por este gobierno, lo advertimos que se iban a cometer injusticias. Es claro que el enfoque no es la seguridad, es mostrar resultados, así los resultados sean falsos positivos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho un seguimiento en este gobierno de Juan Manuel Santos, hemos registrado 320 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. 320 homicidios que la Fiscalía, los servicios de inteligencia y la policía no han puesto en función de investigar qué ha pasado con ellos, la impunidad total. Y también hemos registrado alrededor de 1.400 amenazas, a las cuales cada vez que se presentan masivamente el presidente sale a decir que va a crear un ente especial, un bloque, etcétera, entre fiscalía y policía. No hay resultados. Es decir, hay un enfoque negativo de persecución a unos sectores, pero no de prevención y protección. Un punto que me parece muy importante no dejarlo pasar es que si supuestamente estos hechos últimos, donde un grupo de personas se supone que estaban haciendo unos hechos delictivos, y la policía, los servicios de inteligencia, la fiscalía tenían la bitácora día por día de que lo iban a hacer, de que lo iban a cometer, de que lo cometieron, de que hirieron supuestamente, entonces dice uno, ¿para qué están los servicios de inteligencia, la policía y el Estado? ¿No es para prevenir, no es para proteger, o para tener un guardado para cuando haya un hecho decir nosotros sí somos efectivos? O sea, es un mensaje efectista. ¿Qué le decimos nosotros a la sociedad? Nosotros, la sociedad, solo tenemos que garantizar que el Estado hacia futuro sea garantista de los derechos humanos. Justamente frente a eso que dices, Diana, y ya para concluir, creo que lo que nos queda claro es que la actividad de los defensores de derechos humanos, de los líderes sociales y políticos, es legítima, pero además de legítima es fundamental para el desarrollo de una democracia y del Estado de Derecho. Por esa razón, creo que todos los ciudadanos y ciudadanas pues debemos defender su labor, pero además debemos apoyarla públicamente también, porque son claves para nosotros y más en el contexto que se viene de unos futuros posacuerdo. Entonces, les agradezco Manuela, que estén aquí hoy, súper rapidísimo, por favor. Celebrar que después de 7 años, Carmelo Ágames, un integrante del movimiento de víctimas de crímenes de Estado en Sucre, ha sido liberado después de que se le pudo comprobar que la Fiscalía había cometido un falso positivo judicial, después de 7 años. Bueno, siquiera hoy pudimos también entonces contarle a los televidentes una buena noticia al respecto y los espero el próximo jueves a las 6:30 aquí en Canal Capital. Mientras tanto, pasa la voz, defiende tus derechos, los dejo con Cuál es su rollo. Hoy estamos con el cantautor Carlos Lugo, también víctima de un falso positivo judicial, y su canción Los enemigos del pueblo. Hasta pronto. En la historia, y como no han podido matarle a mi pueblo, su gloria, matar su esperanza, matar su amor, matar su